¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Dios los siga bendiciendo. Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de libros enteros de la Biblia y en esta oportunidad vamos a tocar el Evangelio de Lucas. Así que ahí en casa, todos con sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes lo leen en la versión de su preferencia. Lucas capítulo 1. Comienza. Mi distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo que conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicios en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara en el templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones, tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios, no tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, prepara al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal y como dices? El ángel le respondió: yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios, el que me envió a darte esta buena noticia, pero como no creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaba por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba: Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Hemos leído hasta el versículo 25, capítulo 1, versículo del 1 al 25. Lucas empieza su narración haciendo un saludo a Teófilo. Hay un tanto de controversias o conjeturas con respecto a esto. Algunos dicen que se trata de un personaje de la alta sociedad de aquella época, ya que se le nombra como excelentísimo Teófilo. Sin embargo, otros dicen que es un nombre simbólico que se le atribuye a los cristianos de la época, ya que Teo es Dios y Filos viene de amigo o también de amor, amigo de Dios o amado de Dios. Estas son conjeturas con respecto a quién es. Lo que sí es cierto es que esta es una investigación de Lucas, el médico Lucas, una investigación muy refinada. Lucas empieza su historia acerca de los acontecimientos de Jesús, hablando en primer lugar del nacimiento de Juan el Bautista, primo de Jesús, y habla de los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene como padres a Elizabeth, como lo dice la Reina Valera, Isabel, como lo dice la traducción del lenguaje actual, y a Zacarías, quien era sacerdote, Elizabeth, que era descendiente de Aarón. Es decir, Juan el Bautista viene de una línea de sacerdotes servidores de Dios.
Ahora bien, hay una revelación de parte del ángel Gabriel a Zacarías acerca del nacimiento de su hijo. Y dos cosas voy a resaltar en toda esta historia. Primero, que esta revelación y promesa de parte de Dios por medio del ángel Gabriel a Zacarías, cuando se encontraba en el templo dando incienso a Dios como era de costumbre, el ángel le dice que este niño, este Juan, que iba a tener por nombre Juan el Bautista, tenía un propósito dentro de la tierra, y era promover la reconciliación entre padres e hijos, mover al pueblo de Israel a la obediencia, es decir, un pueblo desobediente sea corregido hacia la obediencia, y anunciar el camino para la llegada del Mesías. Este es el propósito de este niño. Este es el propósito de este Juan, el Bautista. Esto nos lleva a una reflexión. Tú y yo, como creyentes, tenemos un propósito. En nuestro particular caso, el de poder anunciar el Evangelio. Tenemos nosotros como propósito en esta tierra el poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así como Juan el Bautista tenía un propósito anunciado por el ángel, así también nosotros como creyentes tenemos un propósito que debemos cumplir. Ningún creyente está excepto de predicar el Evangelio. Cualquier función que cumplas dentro de la iglesia tienes un propósito. Tu propósito es que cuantos sean posibles conozcan del Evangelio de Jesucristo. Otro punto que voy a resaltar dentro de la historia es la promesa del nacimiento del ángel a Zacarías, y cuando Zacarías le dice que él era viejo y su esposa también. Es curioso porque me hace recordar mucho a muchos de nosotros, valga la redundancia, muchos de nosotros, cuando hacemos oraciones a Dios y le decimos, Señor, cumple con tal promesa. Y cuando Dios confirma lo que nos va a cumplir, no le creemos. El ángel le dice, Dios ha escuchado tus oraciones, Zacarías. Dios ha escuchado lo que tú le has pedido. Tenía una esposa estéril que no podía tener hijos. Dios ha escuchado tus oraciones. Y cuando le dice Dios ha escuchado tus oraciones, Zacarías le dice, ¿pero cómo? Si yo soy viejo y mi mujer también. Dios hace promesas a nuestra vida y somos nosotros los que le ponemos límite a las promesas de Dios. Somos nosotros los que creemos que Dios no puede cumplir en medio de las circunstancias difíciles que se nos puedan presentar. Sin embargo, Dios es un Dios que cuando promete va a cumplir al margen de las circunstancias difíciles que se puedan presentar. Las Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no hay nada que le desagrade más a Dios que tú no le creas. ¿Quiénes somos tú y yo para no creerle al Dios que es creador del cielo, de la tierra y de todo lo que vemos? Zacarías pidió, Dios le cumplió y no creyó. Y como consecuencia de eso, no habló durante un tiempo. Familia, recordemos dos cosas y las repasamos. Tú y yo tenemos un propósito, como lo tenía Juan el Bautista, anunciar el Evangelio. 2. Si Dios tiene y ha hecho una promesa para tu vida, no dudes, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple con lo que te ha prometido, al margen de las circunstancias que puedan estar pasando. Dios los siga bendiciendo, familia. Este ha sido el mensaje del mediodía.